Es un placer saludarles en esta emisión de Voz Canina y el día de hoy vamos a tocar un tema realmente importante que tiene que ver con el control ético poblacional. ¿A qué nos referimos? Aquello que comúnmente decimos los perros callejeros, los gatos callejeros. No, esta es una mentira, este es un mito. La realidad es que lo que existen son perros y gatos sin dueños responsables, y de esto vamos a platicar con Manuel Pedraza el día de hoy, además de los cuidados que hay que tener en el parto de la perra que tenemos en casa y que luego parecería que la dejamos a que tenga ella misma sus soluciones, y no se trata de esto, sino de prevenir las atenciones que deban de tener. Así que acompáñenos hoy en Voz Canina. En México, la situación de los animales en situación de calle es alarmante. De acuerdo con la organización Mars Pet Care, se calcula que 29 millones de perros y gatos viven en abandono y cada año se suman aproximadamente 500,000 más. El abandono tiene múltiples causas. 4 de cada 10 personas aseguran que sus mascotas requerían demasiado tiempo o compromiso y 3 de cada 10 argumentan falta de espacio en casa. El Instituto de Salud del Estado de México estimó en 2024 una población de 5 millones de perros en condiciones de calle, maltrato o peligro, la mayoría de ellos concentrados en municipios metropolitanos del Valle de México. Ecatepec encabeza la lista con alrededor de 548,000 animales abandonados, seguido de Nezahualcóyotl con alrededor de 359,000 y Toluca con más de 303,000. Solo en la Ciudad de México, cerca de 180,000 animales son sacrificados cada año al no ser reclamados por sus tutores. Desde que se firmó el Decálogo de Acciones para la Atención del Maltrato Animal en el Estado de México, se ha reconocido el trabajo que se lleva a cabo para fomentar la adopción responsable, aunado al ataque frontal al maltrato y el abandono desde el gobierno estatal, que ha resultado en decenas de sanciones y detenciones a maltratadores, pero aún queda mucho por hacer desde lo gubernamental y lo individual. No poca gente les llama perros callejeros, con lo cual personalmente no estoy nada de acuerdo. Por el contrario, pienso que son perros sin dueño o dueña responsable. Y para tratar este tema, hoy hemos invitado a Manuel Pedraza. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Un placer en recibirte. Él es director de Human Animal Foundation y también Defensoría o Defensora Animal AC. Eres abogado y administrador también. Sí, también servidor público, pero hoy en mi carácter de activista en el tema. Como activista. Así es. Bueno, yo no me refiero como perros callejeros, sino perros sin dueño responsable, porque además el tema contigo es el control ético poblacional de los perros que andan en la calle. Sí, es correcto. Sí, de hecho el término de perros callejeros como que le quita un poco responsabilidad a la que todos tenemos, ¿no? Como Sí. si fueran de la calle. Están en situación de calle, que sería a lo mejor más cercano a la realidad. Y muchos de ellos, por cierto, no es que no tengan tutor, es que tienen tutor responsable y deambulan libremente entre la casa, semidomiciliados o la calle, comunitarios, ¿no? Entonces hay varias clasificaciones, pero sí es un fenómeno muy complejo a nivel nacional. Generalmente son abandonados. Sí, son abandonados, muchos de ellos también nacen, algunos de ellos en la vía pública, en diferentes lugares, pero vienen, no fue una generación espontánea, vienen de un nivel de responsabilidad muy bajo de una parte de la sociedad y también de los gobiernos que en su momento no atacaron el problema de la manera correcta, ¿no? Que esa es toda una parte importante. Las cifras en este país son escandalosas respecto a la cantidad de perros que deambulan por las calles, con el problema de los millones de litros de orina, del fecalismo también al aire, pero parecería que entre la propia autoridad y la sociedad no ha habido esta empatía para dar una solución. Sí, es correcto. Para darnos una idea, el problema es realmente complejo, como lo decía. Estamos hablando de que si bien no hay censos, porque es muy complejo medir a los perros en situación de calle, sí es complejo medir a los contenidos en casas, es mucho más difícil a los de situación de calle,
pero la primera encuesta nacional de bienestar autorreportado de INEGI, que tiene metodología científica estadística, Sí. arroja, y está muy cercano a otros estudios que tenemos, a un par de estudios específicamente en temas de perros, que hay en México, entre perros y gatos, porque es un tema igual de complicado, 60 millones. Es decir, hay básicamente un perro o gato por cada 2 personas, lo cual es tristísimo porque la práctica internacional correcta sería 1 por cada 9. Entonces estamos ante una circunstancia muy grave, y de esos 43.8 son millones, son perros. Y el 70% deambulando en la vía pública, que eso es lo más complicado. Sí, bueno, y además bajo la visión humana, en donde todos los demás estorban y nosotros somos los primeros, les va bastante mal en las calles, tanto a los perros como a los gatos. Las vivencias que tienen, tú nos puedes platicar algo. Sí, para empezar, un perro que deambula, o que también llamamos de libre rango, ¿no? Son perros que pueden deambular libremente, tengan o no un tutor irresponsable. Pues la vida, para empezar, es más corta, eso está muy claro, porque están expuestos a diferentes temas. Primero, desde muy cachorros, a las enfermedades virales, que son un control poblacional estricto, pero con mucho sufrimiento. Segundo, a los accidentes, sobre todo accidentes que tienen que ver con atropellamientos, que pueden provocar incluso accidentes a las personas, ¿no? Entonces es un tema. Y además, bueno, el tema que nos preocupa muchísimo hoy, que es hay una desensibilización tremenda de la sociedad, porque te habitúas a ese paisaje rodeado de perros y gatos en mal estado y abandonados, y a la violencia que se ejerce ante ellos o hacia ellos, que termina permeando en la violencia social, que eso ya está muy claro, lo tenemos muy medido. Si permitimos la violencia de cualquiera de sus formas, termina repercutiendo entre los ciudadanos, entre los humanos, vamos a hablarlo así. Entonces es un tema realmente delicado y que se tiene que asumir con toda responsabilidad. Es un tema ya complicado en México. Y que además, de fondo, no se está atacando. Se está atacando de una manera, digamos, que no va a dar muchos resultados, ¿no? Este es un tema que se tiene que atacar con mucha fuerza. Justamente el control ético es lo que planteas. Hay 70 años o más, 80 años, aunque se viene haciendo desde hace más de 2 siglos, pero además haciéndolo de una manera no tan clara y además con mucho sufrimiento que implica, que es las matanzas masivas de perros y gatos que hoy nos tienen aquí. Tenemos más perros y gatos que nunca. Entonces se tiene que hacer un giro, que es lo que plantea justamente el control ético y humanitario de las poblaciones, con una base científica, por supuesto, ¿no? Sí, no hay un plan nacional. No, desafortunadamente para poner orden. Hay esfuerzos muy específicos. El gobierno del Estado de México, por cierto, está implementando ya como gobierno estatal algunas medidas. Se tienen que seguir trabajando. Muy pocos municipios, yo puedo decir que uno tal vez de manera organizada a nivel nacional hace control ético. Y la verdad es que no hay mucha especialización en el tema, porque no es fácil de entenderlo, porque además es un proceso de mediano y largo plazo. No es un proceso que ahorita, con la inmediatez de las redes sociales, de todo lo queremos de manera inmediata. Este es un tema que se necesitan 7 años. Ciudades importantes en Europa o Sudamérica que han logrado avanzar en el tema les tomó entre 7 y 15 años, pero con una política constante de no estar ocurriendo o haciendo ocurrencias una tras otra. Así es, la continuidad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta plática. Los perros Alabay existen desde hace aproximadamente 4.000 años, lo que los convierte en una de las razas caninas más antiguas. A diferencia de lo que muchos piensan, esta raza no fue creada, sino que surgió por selección natural, a partir de los mastines tibetanos y los pastores de Mongolia. La historia cuenta que su origen se remonta a las tribus nómadas de Asia Central, cuando empleaban perros grandes y corpulentos como los Alabay para proteger el ganado y otras propiedades frente a posibles depredadores y ladrones. Y es que esta imponente raza es popular por tener un temperamento leal y protector, que se caracteriza por su inteligencia y valentía. Sin embargo, también son cariñosos y afectuosos con sus dueños, y pueden ser buenos compañeros de familia. El Alabay es considerado la raza nacional en varios países de Asia Central, como Turkmenistán y Uzbekistán, y forma parte de la Troika, un trío de perros pastores rusos reconocidos por desarrollar tareas de caza, pastoreo y guardia: el Alabay, el pastor caucásico y el pastor del sur de Rusia. Regresamos con Emanuel Pedraza y este tema que tiene
que tiene que ver con la ética poblacional en el trato con sobre todo con los perros y también con los gatos. ¿Qué hacemos si encontramos un perro en la calle? ¿Qué disposición debemos de tener? Bueno, primero hay que entender que ver un perro o gato en la calle es algo muy común. Simplemente es cosa de abrir casi nuestra puerta y verlos. Sí. Hay circunstancias diversas. Por ejemplo, si me preguntan qué hacer con un perro que esté en la calle, que tiene una fuente de alimentación, porque alguien, ya sea porque dispone de sus obras, no necesariamente de manera muy genuina por ayudarlo, o es un perro que tiene un nicho ahí, que hay gente que lo alimenta de manera genuina, el tema es que lo primero que yo les diría es que tendría que tener un protocolo sanitario. Es decir, sobre todo eso, porque lo que estamos haciendo, y no lo digo que no se malinterprete, no está mal ayudar a los animales. El problema es que cuando los tenemos alimentados, viviendo de libre rango en la vía pública, también su reproducción es libre. Sí. Y lo que estamos haciendo es teniendo un perro bien alimentado, altamente reproductivo, que va a acarrear problemas y más sufrimiento para las generaciones de perros que vienen. Entonces, lo que yo les diría es primero que tienen que acercarse al gobierno local para que estos perros, en el caso que son perros sanos, pero están ahí, aunque no necesariamente estén causando problemas, sean esterilizados y vacunados. Cuando ya se trata de un animal en una condición en la que su vida o bienestar está comprometido, también es responsabilidad de los gobiernos municipales el que se les pueda apoyar. Ahora, mucha gente lo hace. La realidad es que hay que reconocer que la gran mayoría de los rescates los hace la sociedad civil. Sí. Yo mismo los hago muchos por año con mis propios recursos, no solo de la asociación. Y entonces lo que hacemos pues es tratar de primero salvar su vida y después ser muy responsables en que no te puedes poner a meter animales a diestra y siniestra en tu casa. Es caro. Terminan viviendo porque en la calle en muchas situaciones, que ese es el otro tema, los refugios, que ahí nos lleva a otro asunto, ¿no? Entonces hay que hacerlo de manera prudente y de manera responsable. El hecho de rescatar animales no va a generar un tema de control poblacional, hay que ser claro, es un tema más ético, más de justicia, más de tus valores propios. Lo que genera control poblacional es justamente educar, sancionar y esterilizar. Esas son las bases científicas del control ético, con un componente en medio que es la sociedad civil. O sea, no se puede entender ningún programa social, proyecto social, si no es la sociedad civil junto con las instituciones públicas. Entonces eso es lo que plantea básicamente. Y si te encuentras una jauría, hay que saber cómo también hay que saber entrarle. Sí, el tema de nosotros, jauría tiene una acepción ahí un poco complicada. Nosotros le llamamos grupos de perros problemáticos, ¿no? Que pueden ser reactivos o no, o simplemente hembras en celo, que ves a 50 perros atrás de una pobre perra, o las gatas peleándose en las azoteas con el gato. Es una cosa terrible, pero hoy hay formas de hacerlo y de controlarlo. Nosotros, digamos, hablando un poco de lo que se ha hecho en algunos programas de gobierno, es que sí se controlan estas conductas hormonodependientes que causan muchos problemas a través de la esterilización. Lo conductual es una cosa, evidentemente, pero lo hormonal sí genera temas conductuales. Entonces sí hay formas de control que además lo que hacen es no generar una sociedad que se deshaga de sus animales diciendo, bueno, pues yo ya no lo quiero y que se haga cargo el gobierno. Y es de dinero de todos nosotros, por cierto. Sí, claro. Entonces terminamos asumiendo cosas que le competirían al tutor. Hay quienes piensan que solamente hay que esterilizar a las hembras. ¿Qué piensas? No, bueno, error. Los que más reproducen, los que más dejan descendencia son los machos. Los machos se puede estar copulando 3 o 4 veces al día. Una hembra tiene sus celos y si se carga ya tendrá cada año y medio a lo mejor un par de camadas, que significan un tema terrible. Sí. Pero al final el tema de los machos pues, es un tema un poco de machismo, también hay que decirlo. Sí. Hay una sociedad que piensa que los machos no deberían ser esterilizados o que no es necesario, ¿no? Cuando en realidad, por cierto, en temas de enfermedades transmisibles como el TBT, son los que más posibilidades tienes de estar transmitiendo. La leptospira, tan peligrosa. Entre muchas otras zoonosis incluso. Sí, las de zoonosis son peligrosísimas para la especie humana. Sí. Ahora, ¿qué podríamos pensar como prácticas que conlleven precisamente este control ético? ¿Cuál es la práctica que debe uno tener en la cabeza? Bueno, primero hay que decir qué es el control ético. Muy brevemente lo explico. El control ético es una estrategia de control poblacional y zoonótico. Es decir, ¿qué es zoonosis? Son las enfermedades que compartimos, en este caso con perros y gatos. Transmisibles. Transmisibles en ambas vías, de los unos a los otros. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué plantea el control ético? Bueno, el control poblacional primero, porque ya estamos ante una problemática muy grave. El control de la zoonosis, pero también el ataque frontal a unas problemáticas que muy poca gente ve. Una es el tema ambiental. Los perros y los gatos de libre rango representan un problema para el entorno, para el medio ambiente. Eso es real. A lo mejor no tan grave como los humanos, pero un problema grave.
Y el otro tema es la violencia social. Al combatir su presencia, al inhibir la presencia de estos animales o disminuir en la vía pública, vamos a tener menos violencia hacia ellos y, por cierto, menos violencia hacia nosotros. Entonces, el control ético plantea ese esquema, pero a través de métodos que no son la eliminación, que es lo que platicábamos. ¿Qué lo diferencia? Bueno, que nosotros pensamos que es educando, porque eso es en el mediano y largo plazo. Lo más importante de este tema es crear conciencia en la sociedad, porque podemos esterilizar mucho, pero si la sociedad sigue inconsciente, va a seguir el problema. Entonces, educar, esterilizar es el otro pilar, y un marco sancionador. Muy bien. Que es el tema en el que no hemos trabajado tanto, pero ese es el control ético y por ahí se debe pugnar en los gobiernos, ¿no? Muy bien. Emmanuel, un placer en recibirte aquí en Voz Canina. Encantado. No hay perros callejeros, ¿eh? Hay perros sin dueños responsables. Continuamos en Voz Canina. Si estás pensando en completar tu familia con un perro de raza Alabay, te invito a que reflexiones si estos amigos son los más adecuados para tu carácter y tu estilo de vida, pues comúnmente estos perros requieren mucho ejercicio y actividad física, así como una socialización temprana y continua. Aunque no son perros agresivos, tienden a ser defensivos y territoriales, por lo que es importante comenzar el entrenamiento del Alabay desde una edad temprana. Puedes enseñarle los límites de tu casa usando comandos básicos de obediencia. En muchos episodios de Voz Canina estaremos compartiendo entrenamientos básicos que puedes realizar en casa. Pero recuerda que el refuerzo positivo es la mejor manera de entrenar a tu amigo can. Además, para mantener a tu Alabay fuerte, en forma y saludable, debes proporcionarle suficiente ejercicio y actividad física. Puedes incluir en tu rutina diaria caminatas largas, de preferencia con tiempo para correr y jugar, y no olvidar sus momentos de concentración con el adiestramiento de obediencia. Sigue aprendiendo más sobre los cuidados y características del Alabay aquí en Voz Canina. Continuamos. La gestación en las perritas dura 62 días aproximadamente, 5 días antes, 5 días después, más o menos, depende de la perrita. Y el parto, pues, lo podemos notar o podemos saber que ya va a comenzar cuando notamos a una perrita inquieta. Una perrita inquieta que dejó de comer probablemente, que empieza a buscar lugares que posiblemente antes no buscaba, se va a rincones de la casa, comienza a rascar el piso, como queriendo formar un nido. Esas son los principales signos que yo pensaría de que una perrita ya va a comenzar con su labor de parto. La preparación yo creo que va desde mucho antes del segundo tercio de gestación. Debe de ir de la mano con su médico veterinario, que les irá diciendo, por ejemplo, en razas pequeñas, corremos mucho el riesgo de partos distóxicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los perritos no caben en el canal de parto, ¿no? Entonces es importante que el veterinario vaya checando todas estas cosas hasta el momento del parto para que nosotros estemos preparados para cualquier situación. La mejor manera es darle su espacio, darle tranquilidad y dejarla que ella haga su trabajo. Recientemente han salido estudios que confirman que cuando las perritas consumen la placenta de sus perritos o las placentas de sus perritos, estas placentas tienen un efecto dentro de su organismo y producen opioides endógenos, lo que nos sirve como analgésicos en el momento, ¿no? Entonces, pues la naturaleza está hecha para que ellas lo hagan por sí solas y no hay necesidad de nosotros intervenir. Lo que podemos hacer es tenerlos en observación. No hay que participar tanto, más bien hay que estar vigilando que todos estén bien, que todos estén amamantando, que todos estén en constante movimiento. En el caso de las perras de talla grande, pues tener cuidado que los perritos no vayan a ser aplastados por la madre, porque son cosas que llegan a pasar cuando perdemos de vista a los cachorritos. Lleven el parto y la gestación de la mano con su médico veterinario. Es la mejor forma de planificar las cosas y de que todo salga pues de la mejor manera.
Ya estamos aquí en La Racha con estas imágenes que hoy pues, nos permiten ver y también analizar lo que un hombre describe, piensa acerca de los perros, la fidelidad y lo incondicionales que son. ¿El perro demuestra amor? Claro. Pues no habla. Nunca te dirá te quiero. Pero tú, ¿por qué lo sabes? Por cómo se comporta. Y sabes que te quiere más que una persona muchas veces. ¿Por qué? Porque te lo hace sentir. Porque está. Porque no falla. Porque aunque tú seas más feo que otra persona, no te abandona con otra persona. Aunque tú seas pobre, él vive contigo debajo de un puente. Y en la siguiente, bueno, digamos que consecuencia uno del otro, cómo se demuestra el amor, y este perro vaya que si lo hace con su dueño. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping. Vaya fortuna, ¿verdad? Se encontró con un buffet de croquetas este perro y que si las está disfrutando. A nombre del equipo de Voz Canina, gracias por habernos acompañado y recuerden que tener un perro o una mascota no es un juego, es una responsabilidad.